Cordial saludo. Somos estudiantes de Maestría en Educación con énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy les vamos a hablar sobre los tipos e instrumentos de evaluación del aprendizaje. Este trabajo se realiza con el objetivo de ilustrar los diferentes tipos e instrumentos de evaluación del aprendizaje. Tipos de evaluación. Para los tipos de evaluación dependen de los criterios de clasificación según su aplicación en los resultados de retroalimentación. Evaluación de idoneidad. Permite conocer habilidades o competencias sin que la evaluación esté relacionada con un programa específico. Esta evaluación se refiere a que cuando una persona es idóneo para realizar un tipo de actividad, se miran como las habilidades, las destrezas que tenga la persona para realizar una determinada situación. En cuanto a la evaluación de desempeño, se realiza al final de un proceso y está íntimamente relacionada con los objetivos del curso. Esta evaluación de desempeño la podemos ver con los docentes del sector público del Estatuto 1278, cuando las directivas al final del año lectivo realizan una evaluación a cada docente teniendo en cuenta los objetivos que se plantearon al inicio del año escolar. Las evaluaciones de tipo diagnóstico detectan las fortalezas o dificultades de los alumnos en las diferentes áreas del conocimiento y su función recae en las decisiones que se toman a la hora de enseñar. Las evaluaciones de actitud tienen como característica medir las habilidades o potencialidades de los estudiantes para aprender algo. Un ejemplo es con aquellos tests que se utilizan para evaluar comportamientos y actitudes. La evaluación por clasificación sirve para determinar el grado de dominio de los estudiantes frente a un tema o un curso específico. Por ejemplo, es utilizada cuando queremos ubicar a los estudiantes en determinado grado de comprensión de una segunda lengua. La evaluación también se puede clasificar de acuerdo a cómo se interpretan los resultados en evaluación por criterios y evaluación por normas. La evaluación por criterios es utilizada para evaluar el desempeño de un estudiante frente a un criterio específico establecido. Este tipo de evaluación es la más utilizada por nosotros los docentes para evaluar a los estudiantes de acuerdo a las competencias y estándares que determina el Ministerio Nacional de Educación. La evaluación con base en normas es utilizada para determinar los resultados de un grupo de estudiantes de acuerdo a una norma establecida. Por ejemplo, este tipo de evaluación es utilizada en las pruebas saber aplicadas a los estudiantes de diferentes grados, como las pruebas IFES en grado 11 y las pruebas internacionales estandarizadas como las pruebas PISA. Evaluación según la forma de calificar. Según la forma de calificar, las evaluaciones pueden ser objetivas o subjetivas. En la evaluación objetiva, las respuestas a todas las preguntas ya se encuentran preestablecidas. El evaluador debe verificar si la respuesta coincide con la respuesta esperada. Un ejemplo de este tipo de evaluación son los tests en donde solo hay una respuesta correcta y simplemente se deben validar que los datos sean exactos. Tenemos también las evaluaciones subjetivas. En este tipo de evaluación, el evaluador debe de emitir un juicio. Generalmente no hay una respuesta correcta preestablecida. Un ejemplo de este tipo de evaluaciones son aquellas que se hacen con preguntas abiertas, en donde el estudiante manifiesta su opinión y demuestra el dominio sobre algún tema. Bueno, las evaluaciones según cómo se evalúan los contenidos. Esta es otra manera de clasificar las evaluaciones según la forma como se evalúan los contenidos. Por tal manera, digamos que este tipo de evaluación se entiende a partir de los conocimientos o habilidades de los estudiantes. Para ello se van a presentar 4 tipos diferentes de evaluación dentro de esta categorización. La primera son evaluaciones directas, la cual mide las habilidades directamente del estudiante. Entonces, un ejemplo para evaluar este tipo de habilidades sería a partir de la escritura y de la lectura.
Luego están las evaluaciones indirectas, que en este tipo de evaluaciones se mide una habilidad indirectamente pidiéndole al estudiante que ejecute otra habilidad. Por ejemplo, para medir la habilidad de escritura o la habilidad de lectura en cuanto a la identificación, digamos, de formuladas en algún texto de escolar. Luego siguen las evaluaciones discretas, las cuales se mide únicamente una habilidad a la vez. Es decir, que el estudiante solamente tiene que utilizar una habilidad para completar algún tipo de taller. Y la última es la evaluación integrada, cuyo fin o cuyo propósito es el de medir varias habilidades de manera simultánea. Entonces se requiere que el estudiante utilice una habilidad para completar una actividad y así pues que el estudiante tenga un desempeño académico, digamos que mucho más amplio. Bueno, ay, perdón que no había aprendido el micrófono. La evaluación según cómo se da la retroalimentación, podemos encontrar la evaluación formativa y la evaluación sumativa. En la evaluación formativa es un tipo de evaluación que se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constantemente se les está dando retroalimentación a los estudiantes sobre cómo va su proceso. Este tipo de evaluación sirve para que el docente pueda conocer cuáles son los avances que se han tenido, digamos, en su currículo, en todo lo que le está, en todas las estrategias metodológicas que está utilizando para enseñar y también para reconocer cuáles son las falencias que están teniendo y las dificultades para poder mejorar. Lo mismo los estudiantes, ellos van conociendo qué van aprendiendo y qué les falta por mejorar. En este tipo de evaluación la podemos encontrar en la Escuela Nueva Activa, que es un tipo de metodología que todo el tiempo está en retroalimentación constante con los estudiantes, todo el tiempo ellos están autoevaluándose y en constante diálogo con el docente y con las familias. En cuanto a la evaluación sumativa, se realiza al final de un proceso. Su objetivo es determinar si se cumplieron las metas establecidas al inicio del curso. Esta evaluación también permite retroalimentar a los estudiantes para que conozcan qué aprendieron con relación a cómo empezaron el proceso. Este tipo de evaluación se da mucho en las instituciones educativas privadas cuando disponen de una semana de evaluaciones al final de cada periodo para determinar pues, si los estudiantes lograron comprender los contenidos que se les enseñó. Como conclusión, podemos decir que estos tipos de evaluación son unas herramientas muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que depende del uso que nosotros le queramos dar a estas herramientas y el tipo de decisiones que vamos a tomar con base en los resultados de estas, es que, digámoslo así, hacemos uso de cada uno de estos tipos de evaluación. Muchas gracias.